Bueno, yo he venido comprobando que esto más que videos son charlas circulares entre amigos. O sea, yo les voy contando cosas, les voy mostrando paisajes, voy provocando a veces a los políticos. Estoy mostrando un mundo que la mayor parte de ustedes que me ven desconocen. Y trato de atizarlo con sentimientos, con experiencias, con averiguaciones. Yo soy muy curioso, me meto en todas partes y averiguo, porque eso ha sido mi secreto de aprendizaje. O sea, como yo no tuve la fortuna de poder ir a una universidad, a una escuela, a una academia, para mí la academia ha sido encontrarme con la realidad. Y esa realidad me ha hecho un averiguador. Pero fíjate que, por ejemplo, yo llego en este país, Estados Unidos, Norteamérica, he ido y venido, he vivido 2 o 3 años por allá, en México, he vivido en Cuernavaca, en Buenos Aires, he vivido en El Salvador, he ido varias veces, he ido a Argentina, moviéndome, siempre tratando de no hacer dinero, sino buscar conocimiento. Porque yo consideré siempre que el conocimiento es más importante que el dinero. Algunos creen que todo lo contrario, que uno siendo bruto, lo importante es tener dinero para comprar todo lo que... Pero no saben lo que se pierde. No saben lo que se pierde no siendo bruto, o no siendo muy bruto. Entonces, una de mis calenturas es averiguar por qué. Yo lo llevo casi 50 años averiguando, ¿eh? Todo el mundo dice, no, con los norteamericanos no se puede hacer ningún tipo de arreglo, ni ningún tipo de negocio. Ellos siempre te van a hacer daño, te van a sacar lo que pueden sacarte y no te van a dar nada a cambio. Te van a esclavizar. Son guerreros, dominadores, son insensibles. A Latinoamérica los han castigado durante 200 años. O sea, y te digo de verdad, lo he averiguado con honestidad. Porque yo, como te dije antes, y desde el 72 vine a este país, ¿no? He vivido temporadas de 5, 6 años, 8 años me he ido. Este país conmigo ha sido muy pródigo. Yo he aprendido mucho acá, he ganado dinero trabajando, he aprendido el valor del trabajo y de la recompensa por el trabajo. Es muy importante eso, trabajar y que te paguen. Y he descubierto por qué la gente se queja y se lamenta tanto del que es norteamericano, los castigan a todos y los explotan y son malditos. Entonces, o sea, te puedo hablar con conocimiento del tema. No te puedo hablar a ver qué opinar por lo que he oído, por lo que opinan otros. Yo te puedo hablar con mi experiencia propia. Y te digo una cosa, este es un gran país, pero el que acá es importante no es el país, es uno que viene acá. ¡Epa! Fíjate la diferencia. Este es un gran país con posibilidades que no existen en ningún lado del mundo. Una escuela de la transformación de la cultura, de la civilización, este país. Ya lo dijo Tocqueville hace más de 100 años. Esto es una cosa rarísima, que acá se juntaron dos culturas, se enfrentaron, porque este país, todo este continente era dominado por el Imperio Español. Y llegaron los anglosajones y se instalaron en la mitad del continente. Entonces,
ese fenómeno que históricamente pues lo conocemos, pero no está, por lo menos no lo he visto analizado bien en profundidad por alguien que realmente viva acá y que tenga todas las sensaciones, vale la pena que alguien que vive acá y que da consejos o da sugerencias o tiene la atribución de sugerir ideas, lo explique para que se entienda y uno una vez entendido, pueda obtener, no te digo beneficios, sino que pueda obtener lo primero que se requiere, que es conocimiento del lugar, del terreno y por qué los norteamericanos son tan malditos. Vas a ver que te vas a sorprender. Y la diferencia radica en que el anglosajón tiene una mentalidad distinta de hacer negocios en la vida. O sea, nosotros hacemos negocio con la amistad, con el anglosajón va al negocio en sí, a los papeles. O sea, él habla de negocios y quiere propuestas. No hay sentimientos acá, el negocio no tiene sentimientos, el negocio es frío. Entonces ellos actúan cuando hacen negocios, y entonces nosotros somos un poco desordenados los latinos. O sea, vamos al café a tomar café para conversar. Ellos dicen, ahí tienes café en la oficina, arriba del escritorio tiene el café. O sea, no tiene un pretexto para reunirse y hablar de negocios. Una cosa aparentemente tan intrascendente. Te dicen, vamos a tomar un café, y ahí hay café, te dicen, el que quieras, galletitas, café y todo. O sea, no pierde tiempo. Claro, eso es una cosa que para nosotros, o sea, ir a tomar un café, perderse media hora, una hora conversando, hablando de bueyes perdidos, es común. Para ellos no. Para ellos van a negocio. Y ahí entonces cuando empieza la diferencia de ellos con nosotros. Ellos nos ven a nosotros de dos formas. El trabajador, el obrero, el tipo que lo pueden mandar a hacer una tarea, que le pagan y que dice, hágame esto, trabaja por hora, como sea, como arregle, y es el que va a cosechar en los campos, el que siembra, el que corta árboles, el que trabaja en una fábrica, el que trabaja como obrero, como empleado, en fin, que le sirve. Y para eso él le paga. Y está el otro tipo, este es increíble y hay que averiguarlo, que es el que ellos lo consideran uno que puede ser un igual, que es el entrepreneur. Entrepreneur, la palabra francesa creo que es el emprendedor. El tipo que ellos lo encuentran y ahora que le propone negocios al norteamericano, al sajón. Y le puede proponer negocios. Si le vas a proponer negocios, primero lo vas a sorprender, porque te dice, está bien, bueno, ya te ven y te tratan de otra manera. Entonces, como yo he atravesado ese tema, lo conozco, o sea, no es que a mí me lo han contado. Yo he visto gente de mi propia familia que trabajaba en una fábrica, en fin, en lo que sea. Y vivían normalmente bien porque le pagan bien, o sea que te pagan por el trabajo, no es que te explotan. Lo que pasa es que uno gasta más de lo que gana, eso es otra cosa. Y el que propone, el entrepreneur, el tipo que le propone un negocio al norteamericano. Y esa gran diferencia es la que ha hecho de nosotros, ya saliendo de la frontera de Estados Unidos, que los veamos a ellos como los enemigos. O sea, lo peor que puedes hacer con un norteamericano es, si quieres convivir con él, es no proponerle nada. Y que tú vayas a pedirle un favor, que te ayuden. Sonaste.
ellos te van a ayudar si se benefician en algo. Business es business, o sea, negocios son negocios. Y entonces cuando nosotros, nuestros políticos latinoamericanos, porque ahí viene la historia que yo he averiguado, vienen a Estados Unidos, no le vienen a proponer nada a los norteamericanos. Vienen a pedirle plata al Fondo Monetario, a los traficantes. Hay traficantes, delincuentes de primer medida que están en Wall Street y que bajan de un Rolls Royce, no son unos pobres diablos, son unos malandras, especuladores, los que manejan las finanzas, que son los que manejaron las finanzas siempre en la historia, no son ahora de acá. Pero los grandes que manejaron las finanzas en la historia del mundo nunca fueron latinos, muy pocos. Algunos que estaban con la reina Isabel, pero no eran latinos. Eran de los paisanos de los que tú conoces, que son los que financiaron la conquista de América. Pero ya pasando a la historia, no vale la pena ahora tocarlo eso. Pero yo te cuento cómo yo lo viví acá. Entonces cuando yo me di cuenta, no te creas que me di cuenta de entrada. Sí entendí que era así, pero a mí me faltaba el vocabulario, me faltaba yo tenía que buscar otro para que hablara por mí. Yo no podía comunicarme con ellos. Entonces me demoró más tiempo del previsto, pero el problema lo vi de entrada. Y claro, cuando el problema yo lo vi de entrada, busqué intérpretes que pudieran hablar por mí, pero me aboqué a aprender en inglés como sea y lo aprendí como Tarzán, mal. Pero yo sabía lo que le estaba proponiendo a ellos. Y me escuchaban, inmediatamente me escuchaban. O sea, cuando yo trataba de ofrecerles algo, ellos, no por ayudarme, sino por hacer negocios, o sea, pagarme menos por lo que yo iba a hacer, porque yo no sabía hablar. Pero yo era un interlocutor con ellos, no era el tipo que le iba a pedir un favor. Y entonces eso fue desarrollando en mí una capacidad que yo no tenía, la capacidad de proponer y negociar. Y llegó un momento, porque no te voy a hacer la historia de todas las vicisitudes y amarguras y frustraciones que pasé, te voy a contar la lucha y cómo lograba que me escucharan, que yo pudiera tener la oportunidad de proponerle y que hiciera buenos negocios. Entonces, toda esa teoría que yo he aprendido, que con esta gente no hay que ir a pedirle favores, sino hay que ir a proponerle cosas concretas, ahora lo veo en México, lo veo con México. México está floreciendo, o sea, si sigue la política que emprendió López Obrador, México se va a convertir en pocos años, no más de 10, 15 años, en una potencia en el continente. Y esta gente le está poniendo la carne al asador a México, con inversiones, están trayendo inversiones de China allá, porque México no le pide favores, López Obrador no le pide favores a los norteamericanos. López Obrador le hace ofertas, le propone, le resuelve. Tienen un problema ellos de la inmigración ahora, López Obrador está tratando de ayudarlos a los norteamericanos. Y entonces, porque lo está tratando de ayudar, negocia con uno y con otro. Fíjate que negoció con Trump primero. ¿Que lo durmió a Trump? No lo durmió. Trump es fuma bajo el agua. Pero lo empezó a respetar y le abrió las puertas de la Casa Blanca, de la oficina Oval. Y vino Biden y vino a México y sigue. O sea que te estoy diciendo con esto que los norteamericanos son malditos si no los entiendes. Y me van a decir, no, estás copado, viejo. Reynoso, déjese de bromar. Usted está absorbido por la cultura norteamericana, usted ya vive ahí. Está mismo usted diciéndolo.
me van a decir. Que hace 50 años que está ahí. Hace 50 años que estoy en movimiento, no aquí. Yo he vivido aquí en Estados Unidos en 20 lugares. He vivido en 50 casas, pero mientras viví acá, viví en Cuernavaca, viví en México, viví en Perú, viví en Argentina. Por años, no es que fui 15 días de turista. Yo todo. Me fundí allá. O sea, yo había aprendido a una cosa muy importante. Una cosa muy importante que te la voy a decir. La palabra. ¿Cómo? La palabra. El valor de la palabra. Cosa que nosotros todavía en Latinoamérica está lejos. Por las necesidades, por la cultura latina, por no sé por qué. No te puedo decir una definición correcta porque sería muy atrevido de mi parte decir es por esto, sino porque es otra idiosincrasia latina. Pero acá, si uno aprende, vuelvo a repetir, a proponer, te cambian las cosas con los norteamericanos. Es increíble el valor que tiene lo que yo te estoy diciendo. O sea, yo llegué a manejar millones de dólares acá. ¿Cómo? Hablando mucho como Tarzán y ganándome la confianza. Y te lo puedo explicar en detalles cómo lo hice. Y claro, esa diferencia en la mentalidad no se percibe a simple vista. O sea, si no lo has vivido no lo puedes percibir y no puedes equipararte con el trato que tiene un latino con un anglosajón. Sí, se llegan a hacer grandes amistades, pero es muy difícil que te inviten a su casa. O sea, te tienen que conocer muy bien y te tienes que ser amigo por tus capacidades. O sea, que te admiren. Yo, por ejemplo, una vez, te cuento esto porque esto abona lo que te estoy diciendo. Yo una vez compré una casa en una zona muy exclusiva, en Downey, California. Y, claro, era un mexicano que había llegado al barrio, o sea, no, era un bicho raro. Me miraban, hi. Pero cuando yo empecé a hacer asados, el olor del asado les llamó la atención. Y entonces se me acercaron muchos norteamericanos, me dijeron, ¿de qué parte de México tú eres? Y entonces yo dije, no, yo no soy mexicano, yo soy argentino, soy... ¿Qué haces? O sea, no me preguntaron su familia, no, ¿qué hago? Y yo tengo una empresa que hago publicidad, carteles, anuncios, tengo un sign shop, un taller de carteles, de letreros. Me dice, ¿ah, sí? ¿En dónde? En tal lado, ¿no? Se hicieron amigos míos por lo que yo era, no porque les llamaba la atención que una casa, en ese tiempo esa casa valía $150.000, cuando una casa normal en una colonia, en un barrio, valía $45.000. Esa era una calle, alberca, pileta de natación, jardines, plantas exóticas, en fin, una casa que la verdad que era para llamar la atención. Pero yo no lo deslumbré porque les fui a pedir nada, sino por lo que me vieron a mí. Entonces empecé yo a entender la mentalidad de esta gente. Esta gente es una gente muy noble, pero el trabajador tiene un nivel y el emprendedor, el hombre de negocios, el que propone cosas,
te puedes sentar con un gerente de un banco, con un intérprete, incluso como yo lo hacía muchas veces. Me acuerdo que en la Abra, en California, yo te había comprado unos terrenos y quería hacer una construcción. Y yo los había pagado, a los terrenos los había pagado cash, o sea, yo era el propietario de los terrenos. Entonces yo había aprendido que siendo el propietario de los terrenos, presentando un buen proyecto de construcción, que esté avalado, un banco te puede prestar para construir. Incluso te puede prestar el 80%. Y entonces yo me senté varias veces con gerentes de los bancos del barrio, de la ciudad, y le propuse el proyecto y me escucharon atentamente. A veces ya yo, cuando hablaba más inglés, ya no necesitaba intérprete. Y yo tuve préstitos por 150 a 200 mil dólares, que me iban dando en la medida de que yo presentaba los proyectos, los planos, todo como debe ser legalmente, no contratistas que iban a certificar, que yo construía como dueño. Como dueño tú puedes construir tu propia casa. No, si vas a hacer la casa para venderla, para hacer negocios, tienes que ser un contratista ya profesional. Entonces ya es otra cosa. Pero como era para mí, o sea, yo era lo mío, entonces, pero sí, si tenía que hacer electricidad, si tenía que hacer, en fin, cosas específicas, plomería y demás, tenía que tener una certificación de un profesional. O sea, la electricidad, sí, la podía hacer yo. Porque muchas veces la hice. Pero tenía que viniera un profesional, viera si las conexiones estaban bien, los cables, en fin, todo, y entonces me daba el certificado de que él, como profesional, o sea, legal, o sea, con título, con autoridad moral, certificaba que esa electricidad, que ese trabajo en esa residencia estaba perfectamente en orden. Entonces yo podía hacer un montón de movimientos que lo fui aprendiendo con gente que noblemente, sobre todo muchachos mexicanos, que eran ya profesionales y que ya eran millonarios. Yo le aprendí mucho a ellos. Entonces yo te cuento esto porque ahora te llevo de esta realidad mía, personal, a lo que se puede hacer, lo que ya está haciendo México y otros países, y lo que se pudiera hacer con Latinoamérica para salir de la marginación de los mendigos, que son los corruptos que llegan al gobierno, porque sí va el empresario de acá y los corrompe, eso sí es cierto. Un empresario acá, un empresariado que quiere tomar una concesión minera, por ejemplo, o campos petrolíferos, todo, pues va a financiar una campaña política, sí lo va a financiar y sí va a poner un presidente o diputados en el Congreso para que le hagan las leyes que él quiere, para que se le dé una autorización de una concesión petrolera o minera o lo que sea de comunicaciones. Eso es legal porque ellos lo hacen legalmente, con todas las leyes y todo, pero claro, por eso que yo te digo que en Latinoamérica no hay corruptos, pero sí hay corruptores, que son los que hacen los corruptos y saben que se van a robar el dinero que les van a dar. Y ya para concluir, solo me basta agregarte que todo esto que te cuento son experiencias, y tengo miles de experiencias, para poder haber entendido la mentalidad de este país y de esta gente y del anglosajón. O sea, no busques amigos, busca negocios con ellos y proponerle negocios que sean buenos. Y ellos te van a regatear, pero van a terminar invirtiendo en ti.
Ahora, si le vas a pedir plata no te van a dar un peso y si te lo dan le tenés que dar el doble o el triple de lo que te van a prestar. Y libre disponibilidad. O sea, un contrato leonino, como los que han firmado los gobernantes ideológicos de nuestros países que entregaron el patrimonio y llegar, como en el caso de Argentina, que enajenaron el 90% del país, los políticos, negociando generalmente con el imperialismo internacional. Pero esa es la historia. Ahora, si tenés la mentalidad de López Obrador, que lo debe haber aprendido en los años de su lucha, y que siendo un izquierdista o con tintes de izquierda, pasó a ser como China, una persona que puede hablar con Trump, que puede hablar con Biden, y sería posiblemente lógico que ahora vuelva a hablar con Trump otra vez y que se den un abrazo en la oficina oval antes que López Obrador se vaya. Pero no es un milagro, ni porque los americanos se doblaron, sino porque le estás proponiendo cosas que a ellos les convienen. Y si a ellos tienen la virtud o la habilidad, la inteligencia de ayudarlos en este problema que no lo pueden resolver, no lo saben resolver, no lo pueden resolver, o el poder financiero no lo entiende todavía, que es la inmigración ilegal, o sea, la inmigración del hambre hacia su frontera. Si tienes la virtuosa inteligencia de proponerle algo que realmente a ellos los sorprenda y los ayude, puede ser uno de los socios predilectos del futuro imperialismo que va a ser Latinoamérica. ¿Es raro? Sí, es raro, es extraño, pero esta es la verdad. Y te lo cuenta alguien que hace 50 años está averiguándolo. Ahora, me gustaría que alguien me anteponga esto para poder yo demostrarle que averigüe primero antes de soltarse a hablar lo que no conoce. Te mando un gran abrazo como todos los días y mañana a ver qué se nos ocurre.